Buenos días para todos. Para la tarea de integración vamos a necesitar tener lista la aplicación de GeoGebra. Recuerden el GeoGebra clásico, que es el más completito. Comparto. Bien. La tarea clase 12, que es la tarea de integración, en donde vamos a unificar lo que hemos aprendido durante estas últimas clases de función cuadrática. Bien, para ello, para la actividad 2, que dice complete con mayor, menor o igual según corresponda, sabiendo que los gráficos corresponden a funciones cuadráticas, tenemos el apartado A que dice una parábola o una función de la forma y igual a x cuadrado, ¿sí? En este caso está faltando bx y c, que es el término lineal y el término independiente. Bien, y lo que tenemos que hacer es analizar si a es mayor, menor o igual a c. Lo mismo para B, a 0, perdón, y lo mismo para C. Vamos con el GeoGebra. Lo que yo les decía es que podíamos trabajar con el GeoGebra directamente para comprobar si las gráficas nos salían bien cuando lo hacíamos a mano en la carpeta. En una de las tareas teníamos esta función, y igual a x cuadrado menos 2x menos 3. Recordemos que tenemos la parte algebraica, que es donde escribimos las funciones, y la parte gráfica, donde aparece el gráfico de la función. En este caso, la parábola f, que es la que está resaltada, tiene una concavidad hacia arriba, que quiere decir que las llamas están orientadas hacia arriba. Y en la parábola g, que es la que está resaltada ahora, tenemos las ramas orientadas hacia abajo. Bien, así nos quedarían los gráficos. Ahora, en la parte algebraica, ¿qué es lo que distingue esta orientación de las ramas de la parábola? Recordaremos que en las funciones cuadráticas completas tenemos el término cuadrático, el término lineal y el término independiente. Y ahora vamos a analizar el coeficiente del término cuadrático, que en este caso es lo que está adelante de la x al cuadrado. En este caso, el coeficiente es 1, o sea, es un número positivo. Y en la segunda función, el coeficiente es menos 1, o sea, es negativo. Bien, eso es lo que caracteriza o hace distinguir en la parte algebraica la orientación de las ramas de la parábola. Si a es un número mayor a 0, la parábola tendrá las ramas orientadas hacia arriba. Y si a es un número menor a 0, como en este caso menos 1, las llamas tienen una orientación hacia abajo. Entonces, ¿qué quiere decir que sean negativos o positivos? Que a es mayor que 0 o que a es menor que 0. Si tenemos en cuenta una recta numérica, por ejemplo, desde el 0 en adelante tenemos 0, 1, 2, 3, tenemos todos los positivos. Si tenemos esos valores, las ramas van a tener una orientación hacia arriba. En cambio, si tenemos valores como menos 1, menos 2, menos 3, por ejemplo, entonces las ramas estarán orientadas hacia abajo. Muy bien. Ahora vamos a continuar con las otras parábolas que vimos en la siguiente actividad. En este caso tenemos y igual a 1 medio de x al cuadrado, 1 medio x y agregamos al cuadrado acá. Bien, acá notarán que automáticamente en la parte gráfica nos queda una recta. Y esto es precisamente lo que distingue la función lineal de la cuadrática. Como acá nuestra función quedó y igual a 1 medio de x, la variable está elevada a la primera potencia. Cuando sucede esto, nuestra gráfica siempre será una recta, porque es la función lineal. Pero ahora le vamos a agregar cuadrado, y ya tenemos la función cuadrática. Bien, tenemos 1 medio de x al cuadrado, menos 1 medio de x, 1/2,
agregamos la X, y menos 3, que es el término independiente. Muy bien, y tenemos nuestro gráfico. ¿Sí? Bien, ahora vamos a comparar con la otra función, y igual a menos 2x al cuadrado, agregamos el cuadrado, más 8x, que es el término lineal, menos 6, que es el término independiente. Bueno, el análisis que haremos es el siguiente. En la primera gráfica, en la F, notamos, primero, las ramas están orientadas hacia arriba, y esto sucede porque el coeficiente del término cuadrático es positivo, es igual a 1/2. En la función g, las ramas están orientadas hacia abajo porque el coeficiente del término cuadrático es negativo, en este caso es menos 2. Bien, ese es el análisis que hicimos anteriormente. Ahora notamos algo en los gráficos. En la gráfica F, las ramas se ensanchan. En cambio, en la gráfica G, las ramas se cierran. Bien, ¿cómo distinguimos esto en la parte algebraica? En este caso, el coeficiente del término cuadrático en la función f, el coeficiente del término cuadrático es 1/2. O sea, es una fracción propia. Es un número que está entre 0 y 1. ¿Qué sucede? Cuando este número está entre 0 y 1, la parábola tiende a ensancharse. ¿Sí? En realidad lo que tomamos es el valor absoluto. Es el número o el coeficiente sin el signo, independientemente del signo. Recordemos que el valor absoluto es la distancia desde 0 hasta el número. Bien, y las distancias siempre son positivas. Vamos a tomar la segunda función, la g, y el coeficiente del término cuadrático es menos 2. Pero ahora tomemos el valor absoluto de menos 2, que es la distancia desde 0 hasta el número. Desde 0 hasta 2 tenemos 2 lugares, entonces el valor absoluto es 2. ¿Qué es lo que notamos? Que cuando tiende a alejarse de 0, en este caso es 2, tenemos 0, 1, 2, tiende a alejarse de 0, la parábola se cierra. Entonces, ese es el análisis que hicimos en la segunda tarea. Vamos a compartir la última. En la siguiente tarea de función cuadrática teníamos y igual a x al cuadrado más 3x más 1. Bien, y lo que decía la tarea era analizar el movimiento de la parábola teniendo como referencia el eje de las y, o el eje de las ordenadas. ¿Qué es lo que notamos? Que teniendo en cuenta este eje, la parábola tiene un movimiento hacia la izquierda. Bien. Vamos a anotar la siguiente, que es y igual a menos x al cuadrado menos x al cuadrado más 3x más 2. Bien. No. Corregimos, perdón. Y igual menos x al cuadrado más 3x más 2. Ahora sí. Bueno, y lo mismo sucede, teniendo en cuenta el eje de la y, la parábola tiene un movimiento hacia la derecha. ¿Qué es lo que hace que podamos analizar esto directamente en la parte algebraica?
Lo que vamos a tener en cuenta acá no solamente es A, sino A y B. En este caso analizaremos los signos de A y de B. Acá tenemos más x al cuadrado, entonces el coeficiente del término cuadrático es positivo. Y el coeficiente del término lineal también es positivo. ¿Qué pasa? Cuando A y B tienen el mismo signo, la parábola va a tener una tendencia hacia la izquierda. Analicemos ahora la parábola G. Coeficiente del término cuadrático, negativo. Coeficiente del término lineal, positivo. Cuando A y B tienen distintos signos, la parábola va a tener un movimiento o un desplazamiento hacia la derecha. Muy bien. Este es el análisis que hicimos en las tareas anteriores. Lo que hemos trabajado en la última clase es teniendo en cuenta ya la función cuadrática de forma general. Y igual a x cuadrado, recuerden que la forma general es cuando ya reemplazamos o generalizamos la función para cualquier valor. Y en este caso es a, b o c. Entonces tenemos la forma general de la función cuadrática igual a x cuadrado más bx más c. Bien, lo que notarán que en la parte algebraica aparecen lo que son en realidad una serie de deslizadores. ¿Qué quiere decir? Que esto nos permite trabajar de forma automática, sin necesidad de poner la función específica. En este caso tenemos la función cuadrática y tenemos los coeficientes a, b y c. Acá lo que nos muestra son parámetros. En este caso a, los parámetros que tiene son, se va a mover entre menos 5 y 5. B, los parámetros serían entre menos 5 y 5, y para C entre menos 5 y 5. ¿Qué quiere decir? Que si yo muevo el deslizador voy a notar qué sucede con la parábola. Vamos a analizar, vamos a ponerle, ahora A es igual a 1, B es igual a 1 y C es igual a 1. Para la tarea que tenemos, nosotros teníamos A un valor cualquiera, tendríamos que mirar la gráfica, B era 0 y C era 0. También lo podemos hacer para analizar qué es lo que sucede con la gráfica. Supongamos que A ahora es un número negativo. A es igual a menos 1,2. ¿Qué es lo que notamos? La orientación de la llama de la parábola hacia abajo. Ahí está. Bien. Ahora vamos a mover el deslizador para tomar un número positivo. Como A es positivo, las llamas se orientan hacia allí. Muy bien. Ahora vamos a analizar. A es igual a 0,2. ¿Qué es lo que notamos en la gráfica? Que las llamas se ensanchan. Lo alejamos de 0, lo alejamos de 0, lo alejamos de 0, y las llamas se cierran. ¿Sí? Entonces, cuando A toma valores entre 0 y 1, la parábola va a estar ancha, por decirlo de alguna manera. Si ahora nos alejamos, se cierra. Muy bien. Y ahora también vamos a trabajar con B. En este caso, vamos a poner en el A un positivo y en el B también positivo. Entonces tenemos A y B positivos. Cuando son de igual signo, decíamos que la parábola tiene un desplazamiento hacia la izquierda, como en este caso. Entonces teníamos positivo, positivo. Ahora vamos a poner negativo, negativo. También notamos que la parábola, teniendo en cuenta el eje de la Y, o tomándolo como referencia, se mueve hacia la izquierda. Ahora tomemos un A positivo y un B negativo.
¿Qué es lo que sucede? La parábola tiende a moverse hacia la derecha. Entonces, cuando son diferentes, hacia la derecha. Cambiemos. Un A negativo y un B positivo se mueve hacia la derecha. Cuando son diferentes, hacia la derecha. Muy bien. Y ahora vamos a trabajar con C. C, en este caso, es la ordenada al origen, que es lo que ustedes ya habían graficado. C es igual a 1. La ordenada al origen es el punto donde la gráfica toca al eje de las Y. En este caso es 1, entonces la gráfica tiene que pasar por ese punto. Esto es lo que los ayudará a trabajar con la integración o con la última tarea de la función cuadrática. Por ejemplo, en la actividad A teníamos una parábola de la forma y igual a ax al cuadrado. ¿Por qué no están bx y c? En este caso, si nosotros le damos un valor al coeficiente del término lineal, vamos a poder hacer el análisis que hicimos anteriormente en el GeoGebra. Pero como no están, quiere decir que b es igual a 0. ¿Por qué? Porque 0 multiplicado por cualquier número hace 0, lo mismo que para c. En este caso, entonces, tenemos que b es igual a 0. ¿Qué tenemos que hacer? Colocar en el cuadrito b igual a 0. C es la ordenada al origen, es por donde la gráfica toca al eje de la Y. En este caso, mirando la gráfica, decimos que pasa por 0. Entonces, acá sería C igual a 0. Y A, lo que nos permitía distinguir era la orientación o la concavidad de la parábola. En este caso, como las llamas se orientan hacia arriba, nosotros sabemos que el valor de A es positivo. Si A es positivo, quiere decir que toma un valor mayor a 0. Entonces, A tenemos que colocar mayor a 0. Y esa es la forma de trabajar el resto de las parábolas. Espero les haya servido. Cualquier duda pueden consultar. Estoy a disposición. Muchas gracias.